Saludos mis amigos y mis amigas de Grata Vida. Bienvenidos una vez más a esta serie de Grata Vida que hemos titulado Legado Disfuncional. Esta es la tercera entrega y la hemos titulado El conflicto que heredamos. En el primer episodio descubrimos que muchas de nuestras heridas comenzaron mucho antes de que pudiéramos ponerles nombre. En el segundo episodio comprendimos que una familia funciona como un sistema, donde todos terminan influyéndose mutuamente. Hoy quiero que demos un paso más. Vamos a hablar del conflicto, porque la manera en que una familia enfrenta sus diferencias puede convertirse en uno de los legados más profundos que dejamos a nuestros hijos. Quizá piensas que el problema de tu familia fueron las peleas. Yo quiero proponerte otra posibilidad. El verdadero problema no fueron las peleas, sino que nadie supo enseñarles cómo resolver las peleas. Hay un mito, el mito de la familia sin conflictos. Imagina por un momento dos hogares. En el primero se discute, hay diferencias de opinión, a veces las conversaciones son intensas. Sin embargo, después de hablar, las personas vuelven a acercarse, piden perdón, escuchan, aprenden. En el segundo hogar nunca hay discusiones, todo parece tranquilo, nadie contradice al padre, nadie expresa su dolor, nadie hace preguntas incómodas. Desde afuera, esta segunda parece una familia ejemplar. ¿Cuál de las dos familias está más sana? Muchos van a responder que la segunda, pero la respuesta no siempre es esa. José Luis Canales recuerda que el conflicto no convierte a una familia en disfuncional. Lo que termina enfermando a una familia es la manera en que responde al conflicto. Hay hogares donde el silencio parece paz, cuando en realidad es miedo. Hay familias donde nunca se levanta la voz, pero tampoco se levanta la verdad. Toda familia, todo ser humano, pero toda familia tiene conflictos. La diferencia está en si esos conflictos construyen puentes o levantan muros. Aprendemos a pelear antes de aprender a hablar. Aprendemos a pelear antes de aprender a hablar. Ningún niño recibe una clase sobre cómo enfrentar un desacuerdo. Un niño aprende observando. Observa cómo responde su padre cuando se siente frustrado. Observa cómo reacciona su madre cuando se siente herida. Aprende si en su casa se dialoga o se grita, si se escucha o se interrumpe, si se pide perdón o se busca siempre tener la razón. Con el paso de los años, estas escenas se convierten en un manual invisible que vive dentro de nosotros. Llegamos a ser adultos convencidos de que esa forma que está en nuestro manual es la forma normal de resolver conflictos. Por eso, queridos amigos, muchas personas descubren con sorpresa que un día reaccionaron igual que a su padre o exactamente igual que su madre. Y no porque quisieran imitarlos, sino porque ese fue el idioma emocional que aprendieron desde la infancia. Atención, en la infancia aprendemos nuestro idioma emocional. La herencia más profunda de una familia no siempre está en los rasgos físicos, muchas veces está en las formas aprendidas de relacionarnos. Voy a hablarte de cuando el conflicto se convierte en amenaza. Murray Bowen afirmaba que las familias emocionalmente maduras son aquellas donde desaparecen las tensiones. Son aquellas donde cada persona puede pensar, sentir y expresarse sin poner en peligro la relación. Eso parece sencillo, pero no lo es. En muchas familias, expresar una diferencia se interpreta como un acto de rebeldía. El hijo que pregunta a veces es acusado de irrespetuoso. La esposa que expresa su dolor es conflictiva. El esposo que reconoce una debilidad parece como si perdiera autoridad. Y entonces aparece el miedo. Y cuando el miedo entra en una familia, el diálogo
sale por la puerta, comienza a salir. Las personas dejan de decir lo que sienten, aprenden a callar para evitar problemas, o por el contrario aprenden que la única manera de ser escuchadas es levantando cada vez más la voz, gritando. Virginia Satir, a quien muchos han escuchado, decía que el gran problema de muchas familias no es la existencia de conflictos, sino la incapacidad para comunicarse de manera honesta y respetuosa. Y cuánta razón tenía Satir. Hay discusiones que fortalecen una relación porque permiten conocerse mejor. Y hay silencio, en cambio, que destruyen la relación lentamente. El conflicto también se hereda. John Gottman dedicó décadas a estudiar matrimonios y familias. Sus investigaciones, las de Gottman, llegaron a una conclusión que me parece profundamente esperanzadora. Las relaciones más estables, expresó Gottman, no son aquellas donde nunca hay conflictos, son aquellas donde existe reparación. Me gusta esa palabra, reparación, reparar, porque significa que una conversación difícil no tiene por qué convertirse en una ruptura definitiva. Significa que todavía podemos pedir perdón, que todavía podemos escuchar, que todavía podemos reconocer el dolor del otro, de la otra persona. Los hijos necesitan ver eso. Necesitan descubrir que una discusión puede terminar en un abrazo, que el amor no desaparece cuando aparecen las diferencias, que tener la razón nunca es más importante que cuidar la relación. Porque si nuestros hijos aprenden eso en casa, lo llevarán al matrimonio, a la crianza de sus hijos y a todas sus relaciones futuras. También la reconciliación, por lo tanto, se hereda. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nunca esconde los conflictos familiares. Jacob favoreció a un hijo por encima del otro. Favoritismo. José sufrió el rechazo de sus hermanos. David experimentó profundas divisiones dentro de su propia casa. Los discípulos discutían entre ellos de quién era el más importante. Eso significa que el conflicto no es señal de ausencia de Dios. Hay conflicto y hay Dios. Las dos cosas pueden convivir plenamente en una persona y en una familia. Es una señal, en cambio, de que seguimos siendo seres humanos. Lo extraordinario del Evangelio no es que elimina todos los conflictos, es que transforma la manera en que lo vivimos. Pablo escribe en Efesios: airaos, pero no pequéis, nos dice en Efesios. No está prohibiendo el enojo es parte nuestra. Está recordándonos que el enojo no puede convertirse en violencia, en desprecio, en resentimiento permanente. Y cuando observamos a Jesús, descubrimos algo admirable. Jesús nunca evitó una conversación difícil. Confrontó cuando fue necesario. Corrigió con firmeza. Pero Jesús jamás utilizó el conflicto para humillar a una persona. Su propósito siempre fue restaurar, nunca fue destruir. Esa diferencia cambia por completo nuestra manera de entender las relaciones. Es posible un nuevo legado. Permítanme terminar con la misma pregunta con la que comencé. ¿Es posible vivir en familia sin conflictos? No es posible vivir en familia sin conflictos. Mientras existan personas distintas, existirán diferencias. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué aprenderán tus hijos cuando llegue el próximo conflicto? ¿Aprenderán que el más fuerte siempre gana? ¿Que es mejor callar para no incomodar? ¿Que pedir perdón es una señal de debilidad? ¿O aprenderán que dos personas pueden pensar diferente, hablar con respeto y seguir amándose al terminar la conversación? Tal vez creciste en un hogar donde nadie te enseñó eso, pero hoy tú puedes comenzar a aprenderlo, puedes comenzar a sembrar un nuevo legado. La psicología nos ayuda a comprender por qué repetimos ciertos patrones. El Evangelio
nos anuncia que esos patrones no tienen la última palabra. Dios no solo perdona nuestro pasado, también puede transformar la manera en que amamos, escuchamos, corregimos y resolvemos nuestros conflictos. Quizás no puedas cambiar la historia que viviste, pero sí puedes cambiar la historia que tus hijos recordarán. Ese es el verdadero propósito de esta serie, cambiar la historia que tus hijos recordarán. No es señalar culpable, sino romper cadenas, porque el legado que tú recibiste explica muchas cosas. Pero querido hermano, querida hermana, en Cristo nunca determina tu destino. Soy Milton Tejada. Gracias por acompañarme una vez más en Grata Vida y que Dios les bendiga.